Perfecto. Bueno, entonces bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a ver incapacidad, ¿sí? Como les dije, la idea es tener una clase sumamente práctica aplicando los contenidos teóricos que tienen que ver con este subeje, ¿sí? Hoy vamos a em, crear una ficción. Hoy estamos en un estudio jurídico todos, ¿sí? Todos estamos del lado del escritorio del abogado y vamos a escuchar qué nos dice este cliente que viene a nuestro estudio, que se llama Juan, ¿sí? Primero vamos a leer, ¿sí?, la casuística y luego de leer la casuística vamos a ir desmenuzando, ¿sí?, tema por tema para poder darle una solución y poder ayudar a Juan que ha venido en busca de respuestas, ¿no es cierto? Entonces, voy a pasar a leer el caso. Lo voy a leer. Ustedes, yo les aconsejo, que es lo que hacemos cuando atendemos a los clientes, lápiz, papel y vamos anotando lo que creemos relevante, ¿sí? Los datos relevantes los vamos anotando porque lo vamos a leer una o dos veces y vamos a continuar para luego volver y darle la solución a Juan, ¿sí? Bien, empezamos entonces. Juan vive con su familia. Ha notado que desde hace tiempo el sueldo de su padre, José, no rinde. Ya no le alcanza para comprar mercadería, pagar los impuestos y lo que es más, se está llenando de deudas. Ayer los llamó un sujeto diciendo que le atraía la oferta de la heladera que había visto publicada en Marketplace por José, el papá de Juan. Juan decide enfrentar a José preguntándole qué está pasando. Él le confiesa entonces que no puede dejar de ir al casino a jugar al blackjack. A su vez, su hermana Mariana, de 15 años, ha comenzado a quejarse diciendo que por qué sus padres no la dejan hacerse un tatú y un piercing en la nariz, si en su escuela todos los compañeros lo han hecho. Finalmente deciden autorizar a Mariana a realizarse esos detalles estéticos. Al cabo de una semana, la menor comienza a sentir un bulto en su nariz, comenzando a empeorar un cuadro infeccioso que se habría originado a raíz de la mala higiene del lugar donde le colocan el piercing. De urgencias en el hospital, el médico de guardia insiste con que la lesión debe someterse a una cirugía para limpiar la herida y eliminar la infección. La madre de Juan, Viviana, al enterarse de esta noticia y frente a la pésima situación financiera en la que se encuentran, comienza a sufrir ataques de pánico, ansiedad, a presentar episodios de olvido. Esta circunstancia se torna gravísima si tenemos en cuenta que Viviana es quien administra el negocio del que son propietarios en Barrio Norte, el cual habilita una gran parte de sus ingresos o de los ingresos que tiene la familia. Juan entiende que ahora no solo debe hacerse cargo de sus padres, sino que también se da cuenta que debe tomar cartas sobre el asunto contra el lugar que le colocó el piercing a su hermana, y es por ello que concurre a usted para que lo asesore. ¿Sí? ¿Dudas sobre el caso? Lo volvemos a leer. Espero sus comentarios por el chat. Este caso es literalmente lo que el cliente les dice a ustedes, ¿sí? El cliente sin conocimiento y sin experticia. Él les cuenta esta situación así como se las estoy planteando. Primer, primer paso que tenemos que hacer, ordenar la información, identificar los sujetos, establecer eh, qué tiene que ver este sujeto con esta situación, si están vinculadas, si lo que él plantea tiene sentido o no, ¿sí? Y aplicar el derecho. Pero en principio, parte por parte. Vamos a volver a leer porque Marcelo pide leer de vuelta. Entonces lo volvemos a leer juntos, ¿les parece? Vamos de vuelta. Juan vive con su familia, ¿sí? Ha notado que desde hace tiempo su padre José no rinde, el sueldo de su padre José no rinde, ¿sí? Ya no le alcanza para comprar mercadería, pagar los impuestos y lo que es más se está llenando de deudas. Ayer lo llamó un sujeto diciendo que le atraía la oferta de la heladera que había visto publicada en Marketplace. Es decir, José aparentemente tiene un sueldo que Juan, su hijo, entiende, de alguna manera no se está sintiendo como ingreso dentro del hogar, ¿sí?
Al parecer, según lo que habíamos leído previamente, hay dos ingresos, el sueldo de José y el local que tienen en Barrio Norte, ¿sí? Esos son los ingresos que tienen en la familia de Juan. Entonces, le llama la atención, ¿por qué? Porque un sujeto lo llama diciendo que había una heladera publicada en Marketplace, al parecer que la había publicado José. Esto quiere decir que, de alguna manera, José se encuentra un poco apretado o quizás perseguido por ciertas deudas, porque si no, ponerse a vender la heladera a la familia ya llega a un punto que él evidentemente ya no es solvente, ya no puede con su sueldo pagar las deudas que previamente habíamos dicho solían pagarse con el sueldo de José. Hasta ahí, primera situación. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se entendió? ¿Se interpreta de esa manera? Los veo por las cámaras, si quieren comenten en el chat. ¿Sí? Bien. Ay, se me fue. Después, otra situación. Juan decide enfrentar a José preguntándole qué está sucediendo, qué está pasando, por qué llama a alguien para comprar la heladera de la familia que ha sido publicada en Marketplace, ¿sí? Él le confiesa que, su papá le confiesa que no puede dejar de ir al casino a jugar al blackjack. A su vez, otra situación, su hermana Mariana, que tiene 15 años, comienza a quejarse diciendo que por qué sus papás no la dejan hacerse un tatú y un piercing en la nariz. Si en su escuela todos los compañeros se lo han hecho. La pregunta es, ¿por qué aparece su hermana Mariana? ¿Sí? Porque viven en la misma casa y porque Juan es una persona que viene con una mochila de problemas y nosotros somos abogados y en teoría deberíamos abarcar todos los que nosotros creamos que estamos preparados para hacerlo y si están vinculados en una misma materia, también ver sistémicamente cuál es el caso a resolver. Entonces, su hermana Mariana de 15 años comienza a quejarse con el tema del tatú y el piercing, que a ella no la dejan, que a sus compañeros sí. Finalmente deciden autorizar a Mariana para hacerse el piercing y de repente Mariana va a un lugar, se coloca el piercing, pero termina en urgencias en un hospital porque se le infectó este piercing, al parecer por la mala higiene del lugar donde se lo habían colocado, ¿sí? A todo esto, Juan tiene una madre, Viviana. Viviana se entera de la noticia de la heladera, de la imposibilidad de pagar las deudas. Le avisan lo de la cirugía de la hija para limpiar la herida infectada. Con toda esta situación, empieza a sufrir ataques de pánico, ansiedad, a presentar episodios de olvido, ¿sí? Y esta circunstancia es grave. ¿Por qué? Porque ella administra un local que tienen en Barrio Norte. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Por lo que Juan, que al parecer es el único que no ha tenido un problema puntual dentro de la familia, se viene como a hacer cargo y a informar de cómo debe enfrentar cada una de estas situaciones y nuestro deber es comunicarle, informarle y manifestarle cuáles son los derechos de su padre, cuáles son los deberes de su padre, los derechos de su hermana, los deberes de su hermana, los derechos de su madre, los deberes de su madre y qué lugar tiene él frente a todas estas situaciones. Hasta ahí, bien. Karim dice, aporta y dice, José padre es ludópata, Viviana tiene episodios de olvido, Mariana hija menor de edad necesita ejercer una demanda por mala praxis, Juan hijos no sabemos la edad, necesita autorización legal para administrar los bienes de los padres e iniciar la acción por su hermana. Ahí Karim hace un resumen más o menos de estas situaciones, como dijimos recién, identificar sujetos, relaciones y vínculos, pero no le vamos a dar un cierre porque a partir de ahora comienza el estudio profundizado de la temática que hoy nos invoca, ¿sí? ¿Alguien tiene duda respecto al caso? ¿El caso se entiende bien? ¿Está todo perfecto? Bien, continuamos. Matías dice se entiende bien. Entonces, con el aval de Matías, seguimos. ¿Qué vamos a analizar? ¿Sí? Primero tenemos que hablar de la capacidad, de las incapacidades, de las distintas situaciones que se presentan en el caso,
si habrá o no habrá intervención judicial, si puede haber intervención judicial o no, en caso de cada intervención judicial, quién la puede pedir, ¿sí? Y el caso de la inhabilitación, ¿sí? Primeramente, para empezar a tratar esta temática, es necesario repasar estos dos conceptos fundamentales: la capacidad de derecho y la capacidad de ejercicio. Nosotros sabemos que estas dos capacidades se reúnen en la calidad de sujeto, en la calidad de persona, porque la primera es la aptitud que tiene una persona de ser titular de derechos y deberes jurídicos, ¿sí? Es una, o sea, es un atributo de la personalidad que todo el mundo tiene, por lo menos todo ciudadano argentino tiene, porque de no ser así, ¿sí? De no poder tener, por ejemplo, capacidad de derecho o que nos quiten la capacidad de derecho de manera absoluta, seríamos como muertos civiles y seríamos como en la época de los romanos esclavos por no tener directamente derechos, no de no poder ejercerlos, sino directamente no tenerlos, ¿sí? Entonces, la regla es que todos tenemos capacidad de derecho. ¿Y cuál es la excepción? Que la ley puede privar o limitar esa capacidad de derecho que tiene que ver con ser titular de ese derecho o ese deber. Titular. Por eso, fíjense que yo se los puse en otro color, ¿sí? Aptitud para ser titular del derecho o los deberes jurídicos. ¿Cuándo la ley va a poder privar o limitar esa capacidad de manera sumamente restrictiva? Por ejemplo, cuando se dé en determinados actos concretos, se da en determinados contratos, como por ejemplo, el pupilo y el tutor. El tutor no puede disponer, ¿sí?, de manera permanente para su propio beneficio los bienes de su pupilo, ¿sí? Como los contratos que se encuentran prohibidos entre padres e hijos, pero fíjense que son actos concretos sobre los cuales la ley establece, son límites legales, de manera extraordinaria esta pequeña privación de la capacidad de derecho sobre actos concretos, ¿sí? Entonces, la regla es que la capacidad de derecho la tenemos todas, todos y todas, ¿sí? Y que solo por medio de la ley, solo por medio de la ley, porque hago hincapié en que sea una limitación legal y no, por ejemplo, judicial, porque la limitación que puede venir por parte de una sentencia judicial la vamos a ver aplicada en la capacidad de ejercicio, que es la contracara de una misma moneda que vendría siendo este atributo de la personalidad en cuanto a capacidad. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Alguna duda respecto a esto? Bien, se entendió bien. Seguimos. La otra cara de la moneda es la capacidad de ejercicio. Primero habíamos dicho que éramos titulares de estos derechos y deberes. Y ahora vamos a decir que con la capacidad de ejercicio a estos derechos y deberes los podemos ejercer por nosotros mismos, ¿sí? Ahora, la capacidad de ejercicio, fíjense que el límite lo va a encontrar expresamente cuando la ley, o sea, cuando este código lo prevea, o bien en una sentencia judicial. Entonces, los límites a la capacidad de ejercicio pueden venir o pueden tener origen legal o origen judicial. ¿Hasta ahí se entendió la diferencia? Una diferencia muy importante. Ambas, cuando hablamos de capacidad, las restricciones para ambas siempre son excepcionales, ¿sí? La regla general es que se presume la persona con capacidad, ¿sí? Bien, continuamos. ¿Quiénes son las personas incapaces de ejercicio que el código establece? O sea, que acá tenemos un límite legal. Tres casos, ¿sí? Tres casos y son taxativos. Esto quiere decir, no hay posibilidad de ampliar la casuística. Estas son personas incapaces de ejercicio cuyo límite a esta capacidad de ejercicio es de origen legal, de manera
taxativa, no se puede ampliar y son estos 3 casos y nada más, ¿sí? La persona por nacer, lógico, la persona por nacer justamente no puede ejercer por sí los derechos y deberes de los que son titulares. La persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente, hacemos referencia al menor de edad, ¿sí? Y la persona declarada incapaz por sentencia judicial, y fíjense que le marqué también en color, según la extensión dispuesta en esta decisión. ¿Alguien tiene noción, una noción aproximada de por qué el código dice la persona declarada incapaz por sentencia judicial según la extensión de la sentencia judicial? Esteban dice capacidad restringida, muy bien, ese es el camino, digamos, ahí vamos. Porque dice por qué no es absoluta la restricción, bien, porque la declaración que viene por sentencia judicial tiene carácter también restrictivo y excepcional y se va a ajustar a circunstancias del caso, ¿sí? No va a ser una declaración de incapacidad genérica para todos por igual, sino que se va a analizar cada caso concreto. ¿Qué puede hacer esta persona y qué no puede hacer esta persona? ¿Sí? Exactamente, Guillermo dice, aplica de manera particular. Bien, ¿estamos, estamos todos de acuerdo con lo que estamos charlando? ¿Alguna duda? ¿Algún aporte? Perfecto. Bien, esto es importante. Las personas incapaces, como justamente habíamos dicho, la capacidad de ejercicio es cuando yo puedo por mí mismo ejercer estos derechos y estos deberes de los que soy titular gracias a la capacidad de derecho, ¿sí? En el caso en que se den alguno de estos 3 casos que acabamos de ver, la persona incapaz va a ejercer estos derechos por medio de representantes, ¿sí? Todos los derechos que no pueden ejercer por sí van a ser ejercidos por sus representantes. El código establece en el artículo 101, de manera también totalmente taxativa, quiénes van a ser los representantes de las personas incapaces para que los representen en los derechos que por sí no pueden ejercer. ¿Y por qué? Vuelvo a lo mismo, ¿por qué hace la aclaración de aquellos derechos que por sí no puedan ejercer? Porque en muchos casos van a haber derechos que sí van a poder ejercer por sí, ¿sí? Por eso hablamos de acuerdo a la extensión de la sentencia judicial cuando hablemos de incapacidad cuyo origen, cuyo límite de la capacidad sea judicial. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿quiénes van a ser los representantes de las personas por nacer? En principio sus padres. De las personas menores de edad no emancipadas, sus padres. Si faltan los padres o ambos padres son incapaces o están privados de la responsabilidad parental, porque, por ejemplo, una de las causales de la privación de la responsabilidad parental es tener alguna pena privativa de la libertad que deba cumplir, o suspendidos en su ejercicio también. El tutor que se les designe será su representante, ¿sí? Hasta tanto se resuelva cualquiera de las circunstancias que nombramos previamente. El tercer caso de las personas con capacidad restringida, él o los apoyos que se les haya designado cuando conforme la sentencia estos tengan representación para determinados actos, y de las personas, ay que no se ve justo el último párrafo, bueno, de las personas incapaces, su curador, ¿sí? Ya adentrándonos en tema, veamos que el mismo código ya en el artículo 101 hace una diferenciación entre las personas con capacidad restringida y las personas incapaces. Esto quiere decir, si me da esta diferenciación el código es porque no estamos ante la misma situación. Son situaciones distintas. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? Empecemos empecemos a tratar la incapacidad en la minoría de edad. ¿Sí? Porque habíamos dicho, las personas incapaces según la ley eran las personas por nacer y las personas que no contaran con edad y grado de madurez suficiente, y en tercer lugar, las personas que por sentencia judicial se declararán incapaces, ¿sí? Pero los primeros 2 casos hacían alusión, a los primeros 2 casos de personas incapaces hacían alusión
a personas menores de edad, ¿sí? Entonces, la persona menor de edad, de manera genérica, es la que no ha cumplido los 18 años de edad, ¿sí? Este es un principio general, creo que está bueno repasarlo porque es un contenido que ya lo tenemos integrado desde solamente por el hecho de ser ciudadanos argentinos, ya sabemos que a los 18 uno adquiere la mayoría de edad. Desde los 13 años en adelante, la persona menor de edad muta y pasa a ser adolescente, ¿sí? Y a partir de los 18 años ya la persona se considera adulto. Esto es importante tenerlo fresco, tenerlo en cuenta, porque a partir de ahora vamos a empezar a ver la incapacidad desde la mirada del menor de edad, ¿sí? Bueno, esto es un poquito lo que veníamos charlando, estos tres principios. Yo coloco los artículos para que ustedes se vayan guiando y vayan armando eh, sus propios apuntes, ¿sí? Sobre este tema. El artículo 26 habla del ejercicio de los derechos por la persona menor de edad, que de manera genérica podemos decir que la persona menor de edad, hasta no cumplir determinada edad, que lo vamos a ir desmenuzando ahora, va a ser incapaz, ¿sí? Y necesita representación de sus padres para ejercer sus derechos, porque desde el límite legal ya se estableció que la persona por nacer y la que no cuente con la edad y grado madurez suficiente es una persona que necesita y requiere de sus representantes para ejercer esos derechos que no puede ejercer por sí mismos, ¿sí? Parece redundante, pero es importante hacer hincapié en esto. Fíjense cómo va evolucionando, ¿sí? Este ejercicio de los derechos por la persona menor de edad. Primer principio, que ya lo sabemos porque lo acabamos de charlar, la persona menor de edad, es decir, desde el momento de que es persona por nacer hasta antes de cumplir los 18 años, principio general, ejerce sus derechos a través de sus representantes, ¿sí? Fíjense que el código utiliza como, ay, no recuerdo cómo es la palabra en lengua, pero acá utiliza, creo que es un adverbio, si no me equivoco, o un conector. Perdonen, no recuerdo esas cuestiones de la secundaria, pero el conector que utiliza es no obstante. O sea que está poniendo un pero. Dice, sí, las personas menores de edad, a través de sus representantes, ejercen sus derechos, pero dice, aquella persona que cuente con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. Es decir, que está diciendo que hay menores que, a pesar de ser menores, si cuentan con la edad y grado de madurez suficiente, pueden ejercer por sí aquellos derechos que la ley les permite, ¿sí? Fíjense qué importante. Dice, en situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, supónganse en este caso que fueran sus padres, puede intervenir, ¿sí? El menor con asistencia letrada. Fíjense que le dan al menor una participación muy importante, que es, si no estás de acuerdo con tus papás en estas decisiones, en este caso pueden ser los padres o su representante legal, el que se le hubiese asignado por vía judicial, le está diciendo, el código le está diciendo, vos podés intervenir y si no estás de acuerdo, porque hay conflicto de intereses entre lo que tus representantes legales quieren y lo que vos querés, podés plantear, digamos, o presentarte con asistencia letrada para hacerte escuchar. Fíjense entonces que empieza a ampliarse, ¿sí? El plexo de actos que tenía este menor, que en principio sus derechos eran ejercidos a través de sus representantes, y ahora el código empieza a abrir una puerta y decir, bueno, hay derechos que si contás con edad y grado de madurez suficiente, los vas a poder ejercer por vos mismos. Y en caso de que no estés de acuerdo con lo que opinen tus representantes legales, incluso hasta puedes tener asistencia letrada, ¿sí? Para hacerte escuchar. ¿Y esto cómo lo vinculamos? Porque el mismo código después nos dice, la persona menor de edad tiene derecho a ser oído en todo proceso judicial que le concierne, así como a participar de las decisiones que recaigan sobre su persona. Le está dando una participación especial el código al menor de edad, ¿sí?
Ya no es solamente sos menor de edad y tenés que hacer lo que tus padres mandan, ¿sí? Empieza a abrirse esa puerta que ya vamos a ver más adelante. Uno de los compañeros habló de capacidad progresiva. Eh, Vamos a ver cómo juega ese concepto con este artículo, ¿no? Después dice, se presume que el adolescente entre 13 y 16 años tiene la aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni que comprometan su estado de salud o provoquen un grave riesgo en su vida o integridad física. Es decir, si sumamos la edad y grado de madurez suficiente y vemos que entre los 13 y 16 años, ¿sí? El menor de edad, que sigue siendo menor de edad, ahora llamado, supónganse, adolescente, eh, puede decidir sobre aquellas decisiones que no resulten invasivos sobre su propio cuerpo, que no comprometan su estado de salud, ni eh, por ellos corra un grave riesgo, puede decidir por sí mismo, ya no necesita autorización de los padres. Fíjense, último párrafo. Si se trata de tratamientos invasivos que sí comprometan su estado de salud o que esté en riesgo la integridad o la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento, fíjense la palabra que utiliza el código, con asistencia de sus progenitores. No dice autorización, no dice habilitación, dice asistencia, que es simplemente eh, buscar si lo apoyan o no en este procedimiento, porque no les está pidiendo su consentimiento. Fíjense qué interesante cómo cada vez que vamos leyendo el artículo vemos que se va ampliando más la capacidad de este menor para ejercer los derechos que son atinentes a su propio cuerpo, ¿sí? ¿Qué pasa si hubiese conflicto de intereses entre los progenitores o representantes legales y la persona que quiere llevar a cabo un tratamiento, en este caso invasivo? Dice, el conflicto entre ambos se resuelve teniendo en cuenta su interés superior. El interés superior es un principio general que surge de los tratados de derechos humanos, en donde lo que se tiene en cuenta es la voluntad del menor. ¿Qué es lo que quiere el menor? ¿Qué es lo que eh, lo satisface a él como persona? ¿Sí? Ese es el interés superior. Sobre la base de la opinión médica respecto a las consecuencias de la realización o no del acto médico. Obviamente, no podemos dejar esta decisión en manos de particulares que nada saben sobre medicina. Sí o sí tenemos que tener en cuenta la opinión médica. Si el médico, digamos, afirma y asegura que el tratamiento debe ser llevado a cabo por tal y tal cuestión o porque va a beneficiar a la persona de tal o tal manera, se deberá escuchar también a esa parte y esa opinión profesional que es sumamente importante. Hasta acá se va entendiendo, les va interesando la clase, quieren hacer algún aporte, algún comentario. Por ahora, esa es una buena pregunta. Si tiene más de 13 años y quiere realizarse un tatuaje, está buena la pregunta porque tiene mucho que ver con em, tiene mucho que ver con el caso práctico. Hay algo que a mí me resuena y es que cuando hablamos de los tratamientos no invasivos, el código no especifica o no da características para establecer qué tratamiento es invasivo o no, ¿sí? Entonces entendemos que el tratamiento no invasivo, entiendo yo, es aquel que no requiera, por ejemplo, sedación, ¿sí? Que no tenga riesgos mayores, cuyo post-tratamiento sea leve, no requiera de mayores cuidados. Para mí, por ejemplo, el hecho de realizarse un tatuaje no implica un tratamiento invasivo, ¿sí? El tema, como eh, yo les comenté, no se ha establecido dentro del código cuáles son las características de un tratamiento que no sea invasivo. Entendemos, como les digo, eh, que no debe correr la persona riesgo si se lo realiza,
no debe, en general, ¿no es cierto? Porque siempre está la excepción. Pero en principio, un tratamiento no invasivo es aquel que no requiere sedación, no requiere postoperatorio, no requiere tratamientos posteriores eh, dificultosos o complejos, ni de medicamentos, ¿sí? Bien, fíjense que llegamos a este gran concepto, autonomía progresiva. Así podríamos resumir el artículo 26. El artículo 26 habla de la autonomía progresiva. ¿Sí? Senta el principio general, que es que los menores de edad ejercen sus derechos por sus representantes, por medio de sus representantes, pero después de a poquito va abriendo la puerta para que la persona menor de edad, de acuerdo a su edad y grado de madurez suficiente, pueda realizar actos que estén acorde a esa edad y grado de madurez suficiente. ¿Sí? Y es lo que se conoce como autonomía progresiva. Fíjense, acá les copio un pequeño parrafito que más o menos les da una idea a qué hace referencia este concepto. La referencia a la presencia de una cierta edad y madurez suficiente da cuenta de que el sistema se aleja de los conceptos rígidos, como el de capacidad civil tradicional, al tiempo que emparenta mayormente con la noción bioética de competencia. ¿Sí? ¿Qué es lo que puede hacer el menor según su edad y según la madurez que ostente? ¿Sí? Se refiere a la existencia de ciertas condiciones personales de los sujetos que permiten entender que tener configurada una determinada aptitud suficiente para el acto del ejercicio del cual se trata. ¿Por qué? ¿Por qué hago esta eh, intervención con este párrafo? ¿Alguien tiene noción de cómo era el sistema de capacidad antes de la reforma del código? ¿Alguien tiene idea de cómo era? Bueno, antes, en el código anterior, el sistema de capacidad era llamado rígido. ¿Por qué rígido? Porque tenía em, principios que no tenían ningún tipo de flexibilidad, vale la redundancia, ni excepciones, ¿sí? La persona menor de edad era incapaz, la persona mayor de edad era capaz. Esto quiere decir, yo tenía 17 años y 11 meses, 17 años y 11 meses, y por ejemplo, por decirles, em, no podía votar. Después vino la reforma de la ley, el voto a los 16, pero tiene mucho que ver con esto de ampliar la capacidad de los menores, que no necesariamente porque no tengan 18 años, no van a poder realizar actos por sí mismos, ¿sí? Hoy un menor de 16 años incluso hasta puede trabajar, ¿sí? Las horas correspondientes y lo que la normativa lo habilite, pero eso, de eso es lo que se busca alejarse con este concepto de autonomía progresiva. Alejarse del concepto viejo o rígido, no viejo, sino rígido de capacidad de decir, si cumplís 18 años, entonces sos capaz, si no cumplís 18 años, entonces no sos capaz. Porque en realidad no depende de una cuestión temporal. ¿Sí? Entendemos que hay muchas personas que quizás son más jóvenes y son más maduras que otras que son que tienen una edad, tienen edad avanzada y no son tan maduras como la persona que al final es 10 años más joven. O sea, no tiene que ver con la edad, tiene que ver con la competencia de cada uno. Eso nos viene a plantear el código con esta reforma. ¿Se entiende? ¿Sí? Dice, ¿por qué la nueva legislación eh, no le basta considerar rígida la edad? ¿Sí? Sencillamente porque el código, observando las normas constitucionales, cumple con el mandato que deriva de la obligación estatal del control de convencionalidad. El control de convencionalidad es básicamente ajustar las normas del derecho interno a las normas de los tratados internacionales. Y los tratados internacionales ya hacía mucho tiempo que entendían a la persona menor de edad como que era mucho más capaz que un límite de tiempo. ¿Sí? La persona encerrada
una gran capacidad que no tenía que ver con la edad que tuviera, ¿sí? Porque como dijimos anteriormente, cada persona tiene una situación particular y pueden haber personas de una edad determinada con mayor grado de madurez y una persona con la misma edad con menor grado de madurez. No depende de un límite temporal, sino de una cuestión que tiene que ver con la persona, con la competencia y con la bioética, ¿sí? Entonces, en consecuencia, se regula el sistema de capacidad jurídica de los niños, niñas y adolescentes a la luz de los principios constitucionales de la autonomía progresiva que se encuentran en los tratados de derechos humanos, que hace mucho que se venía aplicando esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos resumir este principio? Así, iguales edades no significan capacidades iguales y un mismo niño presentará una capacidad suficiente para ciertos actos y no para otros, y este criterio es dinámico, es mutable. Por ejemplo, mientras un adolescente cuenta con capacidad para solicitar y decidir empleo de métodos de anticoncepción, por ejemplo, preservativos, no la presenta para consentir por sí solo, por ejemplo, una intervención quirúrgica que ponga en riesgo a su salud. ¿Se entiende lo que busca este principio? Hay cosas que ya pueden decidir por sí solos y no requieren de la presencia de los padres, de la autorización de los padres, como por ejemplo los métodos anticonceptivos, ¿sí? Y otras cuestiones en donde sí, ya solicitamos la intervención y la asistencia de los progenitores o sus representantes legales porque estamos hablando ya de actos que conllevan un riesgo mayor. Pero fíjense que se amplía el plexo de actos que la persona menor de edad puede comenzar a hacer que antes directamente estaba vedado. Ya no lo podía, antes no lo podía hacer, ¿sí? Y les traje este antecedente jurisprudencial que me parece muy interesante. Este caso se da en Inglaterra y en Gales en 1985. O sea, estamos hablando de un par de años atrás, pero que es digamos, de acá surge el concepto de capacidad progresiva o autonomía, porque el caso se da en contexto de una madre, ¿sí?, que denuncia a las autoridades sanitarias porque, a su juicio, antes de que los médicos le recetaran, por ejemplo, anticonceptivos a sus hijas, era una madre que tenía muchas hijas mujeres, ella entendía que el médico primero tenía que hablar con ella para ver si ella admitía o no que sus hijas comenzaran a implementar determinado método anticonceptivo, ¿sí? Ella lo plantea judicialmente en 1985 ante la Cámara de los Lores. Y fíjense que la sentencia, ¿sí?, estableció que en cada caso los médicos juzgarían la capacidad de la menor en cuestión para entender el alcance y la consecuencia del tratamiento. De manera que si esta menor, sí, persistía en su negativa de informarle a sus padres sobre el método anticonceptivo que eligiera, le sería administrado el anticonceptivo sin más trámites, sin que los padres pudieran acceder a su historial médico y oponerse y pedir, digamos, y tener el médico que pedir la autorización al padre para poder brindarle a las hijas, ¿sí?, los métodos anticonceptivos. Desde entonces, en Inglaterra se utiliza el término Gilead Competence, ¿sí?, que tiene que ver con esto, ¿no? La competencia, y le han puesto el apellido de la madre que da origen al caso. ¿Qué es esto? La autonomía progresiva. Este es el origen de este concepto que después va evolucionando a lo que conocemos hoy. ¿Se entendió? Hasta acá estamos bien? ¿Alguna duda? Bien. No veo nada en el chat. Cualquier cuestión, por favor, aportes en el chat y seguimos. Bien. Entonces, así podemos resumir el tema de la incapacidad cuando hablamos de los menores de edad. Recomendación: al momento de resolver el caso, tener bien presente el artículo 26, ¿sí? Bien presente el artículo 26. Ahora, seguimos con el resto de los casos de incapacidad, ¿sí?, que va más allá de los menores, porque de los menores ya hablamos cuándo y hasta qué edad, cuáles son los límites, tienen la posibilidad de empezar a realizar más actos de acuerdo a su edad y edad madurez suficiente. El tema es cuando ya no se trata de menores, sino de personas que van más allá de los 13 años y que por ahí no tienen esta edad y grado y que por ahí su edad y grado de madurez suficiente nunca llega al punto de
poder adquirir la capacidad de manera completa y dejar de requerir que alguien ejerza por sí sus derechos, ¿sí? El principio general, como hablamos al principio de la clase, es que la capacidad siempre se presume, ¿sí? Cuando estamos frente a una persona, obviamente, en este caso mayor de edad, la capacidad se presume. Si estamos frente a un menor, ya sabemos que el menor de por sí es incapaz, pero si estamos frente a una persona mayor de edad, lo primero que podemos decir es, presumimos que es capaz, ¿sí? Porque la única manera de entender que esta persona no es capaz es tener frente a nosotros una sentencia que así lo declare, ¿sí? Que le restrinja su capacidad o que lo declare incapaz. Esa es la única manera para que nosotros digamos, sí, efectivamente esta persona es incapaz o tiene la capacidad restringida. Si no tenemos eso, si no tenemos ese instrumento, la capacidad se presume. ¿Sí? ¿Quedó claro? Perfecto. Seguimos. Acá hice un pequeño esquema, ¿sí? A los fines de que nos ordenemos en los conceptos. Vieron que al principio yo les dije, cuando hablábamos de eh, cuándo era limitada la capacidad de ejercicio. Existía, por vía de sentencia judicial, la posibilidad de que se restrinja la capacidad de una persona o, en el peor de los casos, en el caso más gravoso, de manera total y completamente excepcional, hablar de, digamos, directamente incapacitar a la persona, que la persona termine siendo una persona, termine siendo un sujeto que requiera de un curador que va a ser esta figura que va a ejercer todos sus derechos patrimoniales y personales por esta persona, ¿sí? Pero porque esta es la figura más gravosa de la incapacidad. Y por otro lado, los inhabilitados, que yo los puse cerquita, no quiere decir que pertenezca al grupo de la capacidad restringida, pero lo puse cerquita, ¿sí? De este ítem de la capacidad restringida, porque se restringe la capacidad, pero con respecto a los actos que tengan que ver con la disposición, la administración de sus derechos patrimoniales, ¿sí? Este mismo esquema lo vamos a ver más adelante también, cuando finalicemos la clase, para volver a ubicar todos los conceptos. El artículo 31, sumamente importante. La restricción al ejercicio de la capacidad jurídica se rige por las siguientes reglas. Estas reglas son sumamente importantes y yo se las resumí, fíjense que están en amarillo, ¿sí? Aquellas palabras que son claves para hablar de restricción de capacidad. Primero, lo que habíamos dicho, la capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume, ¿sí? Esa es la regla principal. Vamos a presumir siempre que la persona que tenemos frente a nosotros es capaz, incluso cuando se encuentra internada en un establecimiento asistencial, ¿sí? Sea hospital, sea geriátrico. Fíjense qué importante. Segunda regla, cuando vamos a limitar la capacidad de ejercicio, estas limitaciones son de carácter, como ya les dije, excepcionalísimas, excepcionalísimas, y siempre se van a imponer en beneficio de la persona incapaz o con capacidad restringida, no de la persona que lo solicita, no del hijo, no del cónyuge, ¿sí? Siempre en beneficio de la persona incapaz. Siempre cuando intervenga el órgano judicial, esta intervención tiene carácter interdisciplinario. ¿Esto qué significa? Que si yo solicito la restricción de capacidad de una persona y el juez debe decidir qué actos van a estar, o sea, van a quedar restringidos y los va a tener que realizar por medio de un representante, esta decisión que va a estar contenida en una sentencia tiene que venir acompañada de los dictámenes de diferentes profesionales, psiquiatras, psicólogo, médico clínico, médico neurólogo. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque esa experticia solamente la tiene aquel que, digamos, que ha estudiado sobre el tema, ya sea porque la incapacidad es de orden psíquico, de orden psicosocial, de orden físico. El juez es abogado de base,
¿sí? No es médico, entonces él no podría hablar, no podría saber con profundidad en qué perjudica el Alzheimer a una persona. Solo lo puede saber alguien con esa experticia. Por eso se habla de carácter interdisciplinario, y no solamente desde el lado de lo médico, sino desde, por ejemplo, del lado de la asistencia social, ¿sí? ¿En qué condiciones está esa persona? ¿Quién vive con esa persona? ¿Quién la va a asistir? Si la persona que la va a asistir realmente puede configurarse como un apoyo o como un curador, si también está en condiciones de hacerlo. Fíjense, de ahí el carácter interdisciplinario. La persona tiene derecho a recibir información, ¿sí? Pero esta información, si justamente estamos ante una persona que por una cuestión física o psíquica no está en condiciones de ejercer los derechos por sí mismo, esta información se tiene que dar a través de los medios y tecnologías adecuadas para su comprensión, ¿sí? Si es una persona que por ahí tiene problemas de audición, buscar el modo, o problemas con el habla, o problemas para comunicarse en general, buscar el modo para que esta persona entienda lo que está pasando y cuál va a ser la decisión que va a llevar o sea, que va a tener por resultado, en principio, la restricción de su capacidad o su incapacidad. La persona tiene derecho a participar del proceso judicial con asistencia letrada, siempre, ¿sí? Si esta persona, por ejemplo, estamos hablando de una persona que no tiene medios, porque ha sido una persona que han encontrado en situación de calle, el Estado le debe proporcionar su asistencia letrada, ¿sí? Y, muy importante, las alternativas que van a utilizarse para esta restricción tienen que ser aquellas que em, limiten de la menor manera posible la autonomía y la independencia de la persona. La idea de la restricción del ejercicio de la capacidad es, contrariamente a cómo suena la palabra, es conservar la mayor autonomía posible para esa persona. Por eso las sentencias que surgen en estos casos son tan detallistas y tan puntillosas en lo que la persona puede hacer y en lo que la persona no puede hacer, justamente para seguir con este hilo, con este principio, conservar su capacidad y mantener su autonomía lo que más se pueda. ¿Hasta acá se va entendiendo? Acá pregunta, a ver, Guillermo, dice, consulta, ¿esos informes técnicos son vinculantes o el juez puede fallar en contra? Los informes, las pericias que informan cuestiones médicas y cuestiones que, científicas que van más allá de la experticia de los letrados, eh, sí tienen un gran valor probatorio, pero el juez se puede apartar, ¿sí? El juez, si entiende que no hay mérito para restringir la capacidad de alguien, se puede apartar, no necesariamente porque un médico dice una cosa, automáticamente se va a restringir la capacidad de una persona o se va a declarar la incapacidad. Ustedes recuerden que los jueces resuelven a través de la sana crítica racional, que es un conjunto de reglas, ¿sí? Que implica la lógica, la experiencia. Además, ellos cuando resuelven hacen como un análisis sistémico de toda la prueba, de lo que dijo tal, de lo que dijo cual, de la situación que se manifestó, de este informe médico, de este informe psiquiátrico que dijo el asistente social, que dijo la psicóloga, que dicen los que hacen la rehabilitación con la persona, ¿sí? Es toda una cuestión mucho más profunda que solamente estar o no de acuerdo con una pericia médica. Bien, continuamos. Hasta acá entonces estamos bien. Bien, perfecto. Continuamos entonces. Acá en el artículo 32 vamos a encontrar la diferencia justamente entre la restricción de la capacidad y la incapacidad. Estamos hablando de lo mismo, de dos situaciones en donde por una sentencia judicial la persona va a requerir de un sujeto, un tercero, que ejerza por él los derechos que él no puede ejercer.
pero se dan dos situaciones distintas, una menos gravosa y otra más gravosa. La menos gravosa es justamente la restricción de la capacidad, ¿sí? Dice el artículo, el juez puede restringir la capacidad para determinados actos de una persona mayor de 13 años que padezca una adicción o una alteración mental permanente o prolongada de suficiente gravedad, fíjense la cantidad de características que debe tener esta alteración o esta adicción, siempre que estime que el ejercicio de su plena capacidad pueda resultar un daño a su persona o a sus bienes. Volvemos al principio que habíamos establecido recién. La restricción de la capacidad o la incapacidad siempre es en beneficio de la persona incapaz o que va a ser incapaz, ¿sí? Nunca de quien lo pide, sino de la persona, porque es justamente para evitar que por estos actos que lleva a cabo pueda llegar a poner en peligro su persona o sus bienes. ¿Hasta ahí? ¿Me siguen? Esa es la restricción de capacidad. ¿Es una situación grave? Sí, es una situación grave. De hecho, fíjense que dice adicción o alteración mental permanente o prolongada de suficiente gravedad. Esas son las características que se deben tener en cuenta para hablar de restricción de capacidad. En este caso, en la restricción de la capacidad, lo que hace el juez es designar el o los apoyos, o pueden ser medidas también, necesarios que prevé especificando sus funciones con los ajustes razonables en función de las necesidades y circunstancias de la persona. Es decir, en este caso se analiza a la persona qué es lo que no puede hacer y entonces se establece que alguna persona de su entorno, en general cuando hablamos de apoyo hablamos de personas de su entorno, personas de confianza que tengan algún vínculo con la persona, ¿sí? Y que ejerzan justamente estos actos que esta persona no puede hacer, pero son actos determinados. Por ejemplo, esta persona por X motivo no puede ir a cobrar su jubilación, entonces se asigna que el hijo sea su apoyo para que le cobre la jubilación, ¿sí? Actos determinados. Seguimos con las reglas. El apoyo designado debe promover la autonomía y favorecer las decisiones que respondan a las preferencias de la persona protegida. ¿Sí? Volvemos a conservar la capacidad que digamos que todavía tiene y promover la autonomía. Tiene que ser lo menos restrictivo posible para no modificar la vida de esta persona de manera eh, de manera que esta persona se sienta peor de lo que ya estaba. Y finalmente el último párrafo dice, por excepción, cuando la persona se encuentra absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado, y el sistema de apoyo resulta ineficaz, el juez ahí puede declarar la incapacidad y designar un curador. Yo les pregunto, entre estas dos situaciones, ¿qué ejemplo se les ocurre? Un ejemplo que podamos aplicar a la restricción de capacidad y un ejemplo que podamos aplicar a la declaración de incapacidad, teniendo en cuenta estos dos párrafos, el primero y el último. Los leo por el chat. Florencia dice ludópata, un adicto. Restricción dicen un adicto. Otra persona dice el que juega. Declaración de incapacidad, persona en estado vegetativo. Demencia. Demencia senil, por ejemplo, ¿qué aplicarían? ¿Incapacidad o restricción de incapacidad? Ojo con el tema del juego, de las apuestas, del ludópata, porque lo vamos a ver más adelante. Vuelvo a hacer hincapié en esto. Cuando se habla de la restricción de incapacidad, estamos hablando de una situación muy, muy grave, ¿sí? Muy, muy, muy grave. De adicción o alteración mental, permanente o prolongada, ¿sí? Siempre que se estime que pueda hacer daño a su persona o a sus bienes. Y en el otro caso se trata de una persona que está absolutamente imposibilitada, es decir, no tiene una adicción ni una alteración
que le permita poner en juego nada porque directamente está imposibilitada de conectar con su entorno. Entonces, de acuerdo a los ejemplos que han dado acá, por ejemplo, la persona que está en estado vegetativo, sí, efectivamente, podría ser un caso de declaración de incapacidad porque justamente no puede conectar con su entorno, no puede prestar su voluntad ni su consentimiento para ningún tipo de acto. Entonces necesita que alguien, en su completud, realice los actos en su nombre, digamos, él ejerza sus derechos por él, porque esa persona no se puede conectar con el mundo exterior. Así que sí, un ejemplo, estado vegetativo, aplica. Y de restricción de capacidad decían demencia senil. También podría ser un ejemplo, ¿sí? De una persona que tiene olvidos, tiene baches, pero que en su día a día puede, por sus propios medios, valerse, excepto para realizar algunas cuestiones como por ejemplo el manejo de dinero. Así que sí, efectivamente, los casos que han estado dando corresponden con la casuística que hemos estado analizando. Continuamos. Justo para enganchar con lo que me decían de la persona ludópata, fíjense, la incapacidad resulta una respuesta residual, excepcional y restrictiva. La incapacidad, aquella persona que no puede conectar con el entorno, sí que de ninguna manera se puede comunicar, prestar su consentimiento ni su voluntad. Dice que solo procede cuando la alternativa menos gravosa, que es la restricción de la capacidad, resulta inadecuada frente a la absoluta imposibilidad de la persona de interactuar con su entorno y de expresar su voluntad, al tiempo que el sistema de apoyos previsto como inicial auxilio en favor del ejercicio de la capacidad resulte insuficiente, porque que vaya a cobrarle la jubilación no es suficiente respecto del resto de los actos que debe realizar la persona, ¿sí? En su día a día. ¿Quiénes están legitimados, en este caso, para hablar para solicitar una restricción de capacidad o la incapacidad de una persona? El propio interesado, sí, porque justamente estas dos figuras son en beneficio de esta persona. Entonces, si esta persona resulta y entiende que no puede con su propia persona porque tiene olvidos, porque le cuesta administrar su dinero y porque requiere de un apoyo, lo puede pedir el propio interesado. El cónyuge no separado de hecho y el conviviente es mientras la convivencia no da cesado, los parientes dentro del cuarto grado, si fueran por afinidad, dentro del segundo grado, y el Ministerio Público. Cuando esta persona no tuviera a nadie, ¿sí? Que de alguna manera lo contenga, el Ministerio Público puede solicitar la restricción de capacidad o la incapacidad de esta persona. Vieron que estábamos hablando de la importancia que tiene la sentencia en cuanto el detalle de los actos que puede realizar y que no puede realizar y el acompañamiento de este equipo interdisciplinario que va a ayudar al juez a entender de qué se trata de la situación por la que está pasando la persona. Fíjense que la sentencia, ¿sí? Sí o sí debe pronunciarse sobre los siguientes aspectos. El diagnóstico y el pronóstico, es decir, sobre lo presente y lo que se espera a futuro. Puedo tener una persona que hoy está en coma, pero que los médicos dicen, mirá, es muy joven, quizás en unos meses despierte y retome su vida normal. O no, la verdad que no hay un buen pronóstico. Por eso la importancia del diagnóstico, el hoy, y el pronóstico, el mañana, el futuro. ¿Qué va a pasar con esta persona con la situación que está pasando? Pueden haber, como decía el mismo artículo, situaciones que sean prolongadas, pero que no se mantengan en el tiempo durante muchos años. Por eso la flexibilidad y la revisión de estas sentencias una vez que se dictan, ¿sí? La importancia de ver cómo evoluciona el caso y de ahí la especialidad y el acompañamiento interdisciplinario que esto requiere. La época en la que la situación se manifestó. ¿Para qué? Para poder hacer un seguimiento de la sentencia y una revisión posterior. Los recursos personales, familiares y sociales existentes.
¿Por qué y para qué? Porque de allí yo probablemente obtenga quiénes van a ser los apoyos o curadores de esta persona. Régimen para la protección, asistencia y promoción de la mayor autonomía posible. Esto implica, el juez, acto por acto, en caso de que sea una restricción de capacidad, tiene que detallar qué puede hacer y qué no puede hacer. Puede administrar bienes, no puede administrar bienes. Puede disponer, no puede disponer. Puede valerse por sí mismo, no puede valerse por sí mismo. Necesita ayuda para caminar, para realizar actos que tengan que ver con el ejercicio de la ciudadanía. Todas esas cuestiones, una por una detalladas, ¿sí? Porque la idea es resguardar la capacidad que tiene, la que sí puede ejercer y promover su autonomía. Por eso la importancia del detalle de qué actos puede hacer y qué actos no puede hacer. Y justamente se los puse en color para poder expedirse sobre esto siempre acompañado de un dictamen de un equipo interdisciplinario. Siempre. Luego, el artículo 38, y esto lo vamos haciendo un poquito más general, la sentencia debe determinar la extensión y el alcance de la restricción y especificar las funciones y actos que se limitan, procurando que la afectación de la autonomía personal sea la menor posible. Como regla principal, se debe procurar que la afectación de la autonomía personal sea la menor posible. Asimismo, también debe designar una o más personas de apoyo o curadores de acuerdo a lo establecido por el artículo 32 y señalar las condiciones de validez de los actos específicos sujetos a esta restricción que él indica. ¿Sí? Otra cosa importante, la inscripción de la sentencia. La sentencia se registra en el Registro Civil de Estado Civil y Capacidad de las Personas. ¿Por qué tan importante el tema de la inscripción en el registro? Porque esto va a tener que ver con la validez de los actos posteriores a esa sentencia, siempre que la sentencia estuviese inscripta, porque si no está inscripta, ¿cómo hacen los terceros ajenos para saber que esta persona efectivamente tiene, ¿sí?, una incapacidad declarada, una restricción en su capacidad? La manera de darle publicidad a esto es inscribiéndolo en el registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas. Y la revisión de la sentencia, ¿sí?, puede tener lugar en cualquier momento, porque la persona, como es una situación tan mutable, tan flexible y tan dinámica, hoy puede estar en estado vegetativo y quizás en 3 meses despertó y empieza a adquirir toda la capacidad para comunicarse, para prestar consentimiento, por lo tanto ya no puede tener una incapacidad declarada por sentencias judiciales, por eso que se va a requerir su revisión. El equipo interdisciplinario volverá a revisar esta situación y se expedirá en conjunto con el juez para ver si cesa la restricción o la incapacidad de acuerdo a la situación actual de ese momento, ¿sí? Y fíjense que dice, en caso del supuesto del artículo 32, la sentencia debe ser revisada por el juez en un plazo no superior a 3 años, sobre la base de los nuevos dictámenes interdisciplinarios y mediando la audiencia personal con el interesado. Esto es sumamente importante. La audiencia personal con el interesado es básicamente el encuentro del juez con la persona. No hay nada más claro o más cercano que el juez pueda tener contacto con esa persona y efectivamente em, conversar con él y, digamos, y tomar una decisión en base a su beneficio. Porque el mayor interesado en este caso es la persona sobre la cual vamos a decidir qué puede hacer y qué no puede hacer. Por eso la importancia de la audiencia personal con el interesado. Acá les puse estos 3 tips: restricción y alcances específicos, registración en el registro del Estado Civil y Capacidad de las personas y la revisión. 3 características muy marcadas de las sentencias que van a decidir sobre la capacidad o la incapacidad de una persona. Los apoyos. Nosotros habíamos dicho que aquellas personas que tuvieran la capacidad restringida iban a requerir de apoyos, apoyos que los iban a, entre comillas, para decir una palabra, ayudar a ejercer aquellos actos que por sí mismos no puedan hacer, ¿sí?
Entonces se entiende por apoyo cualquier medida de carácter judicial o extrajudicial que facilite a la persona que lo necesite la toma de decisiones para dirigir su persona, administrar sus bienes y celebrar sus actos jurídicos en general. Las medidas de apoyo tienen como función siempre promover la autonomía, facilitar la comunicación, la comprensión y la manifestación de la voluntad de la persona para el ejercicio de sus derechos. El mismo interesado puede proponer al juez la designación de una o más personas de su confianza que le presten este apoyo, ¿sí? El juez va a evaluar el alcance y la designación para procurar la protección de la persona ante eventuales conflictos de intereses o la influencia debida, ¿sí? ¿Cuáles creen ustedes que podría ser un caso en donde haya conflictos de intereses y que el juez pudiera llegar a pensar esta persona no es la mejor para designarla como apoyo del interesado? ¿Qué situaciones se les ocurren? Acá Candela pregunta qué significa la palabra residual cuando hablábamos de que la incapacidad era la última de las situaciones a las que llegábamos a buscar. Justamente por eso, porque la idea es, en el peor, la idea es que teniendo la posibilidad de restringir la capacidad simplemente, es decir, establecer algunos actos que deban ser realizados con la ayuda de los apoyos, es lo ideal. Y en última instancia, como última opción, y por eso se habla de excepcional y residual, residual porque es lo que menos queremos realizar o a lo que, al punto o a la situación a la que no queremos llegar, declarar la incapacidad. ¿Sí? Volviendo al tema, ¿cuáles creen que pueden llegar a ser situaciones de conflicto de intereses entre el apoyo y la persona declarada con incapacidad? La persona a la que se le está restringiendo la incapacidad. Por ejemplo, supónganse, viene un hijo a pedir la restricción de capacidad de su madre, ¿sí? Y entonces el hijo argumenta y le dice al juez, supónganse, no, mi mamá se pierde, mi mamá no sabe administrar el dinero, le roban el dinero cada vez que sale, no sabe recibir el cambio. El juez empieza a analizar y se da cuenta que por ahí la mujer, la madre en este caso, está en perfectas condiciones, responde de manera vívida, clara, está ubicada en tiempo, está buscada en espacio y en lugar, y se da cuenta que por ahí el hijo tiene otros intereses que van más allá de restringir la capacidad en beneficio de su madre, sino que busca que el beneficio no sea de su madre, sino para él, porque quería cobrar la jubilación por X motivo, porque quería hacer un viaje. ¿Me explico? Todas esas cosas son las que se tienen en cuenta cuando se habla conflictos de intereses o influencia de vida. ¿Sí? ¿Quedó claro? Seguimos. Vieron que estábamos hablando de la importancia de la registración de esta sentencia para poder darle de alguna manera publicidad y que si una persona quisiera contratar con otra persona y en principio considerarla capaz, pueda, ¿sí?, tener acceso a esta información de entender que hay una sentencia, ¿sí?, que declara la incapacidad de la persona y que está inscripta en el registro de capacidad de Estado civil. Entonces, los actos posteriores a la inscripción de la sentencia, los actos posteriores a la inscripción de la sentencia, este es un artículo muy importante, fíjense que se los puse en rojo, son nulos. Son nulos los actos de una persona incapaz y con capacidad restringida que encontrarían lo dispuesto, que van en contra de lo dispuesto por la sentencia que ya ha sido inscripta, ¿sí? Entonces, si yo em, busco realizar un contrato con una persona cuya declaración de incapacidad ya está inscripta, este acto probablemente, si tiende a ser, por ejemplo, si tiende a tener como contenido una disposición patrimonial, lo más probable es que ese acto sea declarado nulo. ¿Por quién? ¿Por el resto de las personas o por el propio interesado? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con los actos anteriores a la inscripción? Porque puede ser
No puede ser, no es que, no es que pueda ser, sino que es, que habíamos dicho al principio, que si nosotros estamos frente a una persona mayor de edad, vamos a presumir su capacidad, salvo que tengamos frente, como les dije al principio, la sentencia judicial. Entonces, los actos anteriores a la inscripción de la sentencia pueden ser declarados nulos. Pueden ser declarados nulos. Fíjense la diferencia. En nulos, cuando son posteriores a la inscripción de la sentencia, son nulos. En cambio, cuando son anteriores a la inscripción de la sentencia, pueden ser declarados nulos si perjudican a la persona incapaz o con capacidad restringida y si se cumple alguno de los siguientes extremos: que la enfermedad mental sea ostensible, es decir, que uno se dé cuenta de que esta persona padece una enfermedad mental, de simplemente verla, ¿sí? Que quien contrató con esa persona lo haya hecho de mala fe o que el acto sea a título gratuito, ¿sí? Me parece importantísimo que tengamos en cuenta estos dos artículos que yo se los resumí en este pequeño esquema, ¿sí? Acto posterior, de por sí, posterior a la inscripción de la sentencia, de por sí es nulo. El acto anterior, si se cumplen con esos tres, con alguna de esas tres posibilidades, que haya sido una persona constatante de mala fe, que la enfermedad mental haya sido ostensible, o bien que haya sido un acto a título gratuito, pueden ser susceptibles de nulidad, si son anteriores a la inscripción de la sentencia. ¿Hasta ahí estamos? Pregunta Guillermo, si vendiera la casa a un inscripto como incapaz, ¿de qué forma lo sabría el comprador? Esas son las diligencias previas que tiene que llevar a cabo la persona que va a comprar la casa. Digamos, una diligencia previa que, yendo al registro de estado civil y capacidad de las personas, en principio debería salir inscripta en su matrícula, digamos, en su registro, la sentencia de incapacidad. Bien, ya vamos llegando a la última parte de la clase y vamos llegando eh, al espacio en donde ustedes van a darle respuesta a Juan, ¿sí? A Juan, que en un principio vino con un montón de problemas y situaciones, y hemos estado abordando un montón de contenido teórico para poder llegar a las respuestas que más se adecúen. Vamos con este último caso, el artículo 48. Fíjense que de por sí el artículo 48 del código los nombra como pródigos, ¿sí? Dice, pueden ser inhabilitados quienes por la prodigalidad en la gestión de sus bienes expongan a su cónyuge, a su conviviente o a sus hijos menores de edad o con discapacidad a la pérdida del patrimonio. Ya de por sí esta figura de prodigalidad tiene por fin proteger a la familia de esta persona, pero ¿de qué? De actos que pongan en riesgo su patrimonio. O sea, el contenido propio de esta restricción es evitar los actos que ataquen el patrimonio de la familia, ¿sí? Habla de patrimonio, no habla de actos personales. Porque vieron que antes decíamos que le haga daño a sí mismo o a sus bienes. Y en este caso el artículo es que ponga en riesgo o que haga una pérdida del patrimonio que afecte a su cónyuge, a su conviviente, a sus hijos menores o con discapacidad. Ya a partir de ahí está la diferencia vital en esta figura. A estos fines, se considera persona con discapacidad, bueno, habla de discapacidad de las personas que rodean al pródigo, a toda persona que padece una alteración funcional permanente o prolongada, físico o mental, que en relación con su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral. La acción solo le corresponde, la acción de solicitar la restricción, en este caso sería la inhabilitación de la persona, le va a corresponder al cónyuge, al conviviente, ascendientes y descendientes. Fíjense que la legitimación para solicitar esta inhabilitación es distinta a la legitimación que habíamos visto para solicitar la restricción de capacidad o la incapacidad. ¿Se nota la diferencia? Es distinta la legitimación acá. ¿Qué efectos trae solicitar la inhabilitación? La declaración de inhabilitación importa la designación de un apoyo que debe asistir al inhabilitado en el otorgamiento de actos de disposición.
¿sí? Disposición, es decir, disposición, esto tiene contenido netamente patrimonial. Va a proteger los bienes, no solo los bienes de él, sino de la familia. Artículo 50. Cese de la inhabilitación. Dice, el cese de la inhabilitación se decreta por el juez que la declaró, previo examen interdisciplinario que dictamine sobre el restablecimiento de la persona. Otra vez aparece el equipo aquí interdisciplinario que va a colaborar con el juez para ver en qué situación se encuentra esta persona. Si el restablecimiento no es total, el juez puede ampliar la nómina de actos sobre las cuales puede realizar la persona que ha sido declarada inhabilitada. ¿En qué actos? En actos de disposición del patrimonio. Ejemplo, y esto es medio un ejemplo cantado. Si yo tengo problemas con el juego, ¿sí? Tengo problemas con el juego. Voy a jugar al casino con 100 pesos, me gasto los 100 pesos. Voy al cajero, saco el resto de mi sueldo, los 300 pesos que me quedan. Voy a mi casa, busco las joyas de mi esposa, los llevo al casino para apostarlo. Me juego las joyas de mi esposa. Voy a casa, digo, ¿qué otra cosa puedo vender para poder seguir jugando? Porque es una adicción, ¿sí? Bueno, vendo la heladera, vendo el lavarropa. Incluso hay gente que ha vendido hasta el auto, ¿sí? Todo por este problema de decir, no puedo gestionar mi patrimonio de manera de poder conservar los bienes que son atinentes a mi familia. O sea, que se me va de las manos. No estoy nada más poniendo en juego mis propios bienes, sino que voy más allá, cruzo el límite, ¿sí? Entonces, la inhabilitación tiene que ver con la restricción de los actos con contenido patrimonial, ¿sí? La inhabilitación fue pensada exclusivamente para la protección patrimonial de la persona direccionada a los actos de administración y disposición, en tanto que la restricción de la capacidad apunta más a los derechos personales y o patrimoniales, ¿sí? Cuando hablamos de restricción patrimonial, recordemos, es para evitar justamente que me haga daño a mí mismo o a mis bienes. Y en la inhabilitación directamente es pensar en proteger los bienes, no solamente míos, sino los que rodean a mi familia, ¿sí? A mi seno familiar. ¿Esto va quedando clarito? Las adicciones que tienen que ver con, por ejemplo, la falta de gestión del patrimonio. Las demás adicciones que tienen que ver con poner en peligro mi vida, ¿sí? Sí se pueden vincular con la capacidad restringida. Ahí no sé si contesté bien, si se entendió la pregunta de Esteban. ¿Un ludópata puede ser ambos? Un ludópata, en principio, yo hablaría de inhabilitación, pero como yo no tengo el conocimiento médico para decirles, miren, un ludópata desde la psiquiatría o desde la psicología sí puede poner en peligro su persona, yo lo desconozco, ¿sí? No sé cómo es la afección en general, eso deberían verlo, por eso se habla también del equipo interdisciplinario, pero en principio hay que distinguir estas dos figuras, ¿sí? Por eso les puse este párrafo final. Yo acá les puse para que tengan un ejemplo y lo puedan asociar con el caso práctico, inhabilitado igual pródigo, y les puse unas figuritas de casino como para poder asociarlo con el caso práctico. Vuelvo a mostrar este esquema, ¿sí? Que lo habíamos visto previamente. Que esta es una actividad que me gustaría que lleváramos a cabo. ¿Qué le preguntarían ustedes a Juan, ¿sí? Para poder ayudarlo, ¿no? Si ustedes fueran los abogados, como en un principio planteamos, ustedes estuvieran de este lado del escritorio, ¿qué preguntas le harían a Juan para ustedes poder identificar las figuras que acabamos de estudiar? ¿Qué elementos necesitan ustedes para poder identificar las figuras que acabamos de analizar
a partir de la lectura del articulado del código. Los leo por el chat. Yo acá puse algunas palabras, las conductas, la edad, de qué patrimonio se trataba, si tiene alguna enfermedad diagnosticada por un médico, quién, si su padre juega al casino con periodicidad, ¿qué más le preguntarían? ¿Qué tan serios son los olvidos de su madre? Excelente, Karim. ¿Le impiden decidir en qué qué conflictos generan estos olvidos? Si son periódicos, si son graves, si las conductas, digamos, que ella ha notado que se olvida pueden llegar a, eh, digamos, pueden ir increyendo, si han tenido algún perjuicio a raíz de esta situación. Roxana dice, ¿quién tiene la titularidad de los bienes? Muy bien. Si anteriormente han puesto en peligro parte de su patrimonio, excelente. Agustín dice si el padre vendió o puso en riesgo algún bien del patrimonio familiar. Bueno, al principio del caso vieron que decía que José había ofertado por Marketplace la heladera y que justamente este fue el síntoma que le llama la atención a su hijo Juan de decir, ¿por qué papá quiere vender la heladera, no? Si está bajo algún tratamiento. Marcelo plantea algo muy interesante. Primero le preguntaría a Juan cuántos años tiene él. Claro, por supuesto. Porque Juan podría tener 16 años y estar buscando información, o podría tener 18 y estar en condiciones de iniciar una acción para restringir, por ejemplo, la capacidad a su madre, ¿no? Ahora la pregunta se las hace Juan. ¿Cuáles son los efectos de pi, 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 pi a mi padre? Al padre, ¿cómo lo declararían? ¿Cuál es la palabra que se utilizaría para declarar tan, 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 tan al papá de Juan? ¿Qué palabra usarían? Bien, inhabilitado, excelente. Entonces, el caso de José es un caso de declaración de la inhabilitación. ¿Por qué? Porque José tiene un problema con la gestión de los bienes, al punto tal que ha puesto en peligro bienes que son parte del patrimonio familiar. Perfecto. Segunda pregunta. ¿Qué sucede si se admite a mi madre con, pam, 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 la sentencia es rígida? ¿Pueden intervenir otros órganos en el proceso? ¿Cómo, ¿Cuál sería la figura que, si se dieran las características propias de la figura, resultaría de una sentencia? Recuerden que en el caso práctico habíamos dicho que tenía olvidos, que ya no podía administrar bien su local, que sufría de ataques de pánico, que estaba muy mal y muy angustiada por la situación económica que estaban viviendo. Bien, la figura, digamos que cabría aplicarle a esta situación, podría llegar a ser capacidad restringida. Pero yo les pregunto, ¿a ustedes les parece de suficiente gravedad tener olvidos y ansiedad para restringir la capacidad de una persona? Esa es la pregunta que yo le hago a Juan, porque Juan, yo después de explicarle todo esto, me pregunta si a la madre le puede restringir la capacidad. ¿Ustedes qué opinan? Yo, ante esa respuesta, le diría, mira, la sentencia no es rígida. Sin embargo, yo no sé si tu mamá es un caso que pueda encajar en la figura de capacidad restringida. Perfecto, exactamente. Bien. Y la segunda pregunta que él me hace, desde su desconocimiento, ¿qué otros órganos pueden intervenir en el proceso si él, supónganse, solo decide iniciar una acción así? ¿Quién debería intervenir? Que habíamos dicho que era sumamente importante la intervención de estas personas. El equipo interdisciplinario. Perfecto, Karina. Perfecto, Florencia. El equipo interdisciplinario.
Bien, vamos a la tercera pregunta. Juan les consulta, ¿puedo operar a mi hermana? ¿Necesito el consentimiento de mis padres? ¿Quién va a requerir el consentimiento o el asentimiento para la operación? Por supuesto que sí, porque la hermana tiene 15 años y necesita el asentimiento, y en este caso, para realizar la cirugía, que encima es de urgencia, porque hay que desinfectar la herida, ¿sí? Que le ocasionó la colocación del piercing. Fíjense que en este caso sí se necesita eh, el asentimiento o consentimiento de los padres. Acá en el chat, Roxana dice, ¿me podría explicar la parte de la madre? Porque yo no consideraría con capacidad restringida. Justamente, yo tampoco la consideraría con capacidad restringida, pero Juan, desde el desconocimiento, le consulta a ustedes si yo pido la capacidad restringida, la sentencia es rígida y si fuera rígida, ¿qué otros eh, profesionales intervendrían? A mí, parecer, después de lo que estuvimos viendo, por eso yo les hice la pregunta, de acuerdo a la gravedad, no me parece que fuera un caso de capacidad restringida. Eso es lo que yo le contestaría a Juan. ¿Se entendió bien? Voy a esperar que conteste Roxana. Roxana, ¿se escuchó? ¿Se escuchó la respuesta? ¿Quedó claro? Perfecto, me expliqué bien entonces. Bueno, después de una consulta muy completa y satisfactoria, Juan se retira muy tranquilo y les dona a ustedes un cafecito. Bueno, entonces, con esto concluimos la clase de hoy. Están abierto el chat para que ustedes hagan las preguntas, consultas, dudas que hayan quedado para que nos vayamos hoy a descansar, pero con este tema fijo, estable, entendido. Cuestión que esta clase les haya servido directamente para pegar una repasada e ir a avanzar con otro tema. La idea era esa. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido también, muy importante, que les haya parecido interesante. Florencia pregunta, ¿por qué el padre no entraría en la figura de pródigo? Sí, justamente el padre, José, sí dijimos que se le solicitaría la declaración de inhabilitación. ¿Alguien tiene las filminas? Sí se las va a pasar Fede, van a tener todo el material para que puedan repasar directamente de esta presentación. ¿Alguien más tiene alguna duda? Flor, no sé si quedó claro. Si quieren, repasamos las últimas 3 preguntas para que queden claro. Flor, si estás por ahí, si me querés, la clase queda grabada. Sí, Flor, justamente el papá de Juan sí sería uno de los casos para poder declarar la inhabilitación, porque está en juego el patrimonio. Ahí está. Quedó claro entonces, listo. ¿Alguna otra duda que podamos salvar ahora? Bueno, qué bueno que les haya gustado la clase, porque la verdad que a mí también me sentí muy cómoda. Les agradezco muchísimo su participación. Em, y bueno, entonces nos encontramos en la próxima clase. Les deseo que tengan una excelente noche y que descansen y que mañana empiecen el día con todas las pilas. Mando un beso. Chao, chao.